Bienvenidos a Danae Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Estamos en una serie acerca del tiempo de prueba. Para todos aquellos que estén pasando por un tiempo de prueba, esta serie es para ustedes. No están solos y lo que estamos haciendo aquí es analizar 4 historias. Vamos a analizar 4 historias en la Biblia de personas y de hombres de Dios que están en la Biblia, que pasaron por estos tiempos de prueba. Y esta serie lo que busca es animarte y es fortalecerte en este tiempo de prueba. Quizá explicarte qué es lo que está pasando, qué es lo que tú estás pasando, por qué estás pasando, qué puedes hacer, qué tienes que hacer en este tiempo de prueba. Y si no viste el primer capítulo, te voy a dejar el link aquí arriba y abajo en la descripción de este video. Analizamos en el primer video Daniel 3. Como te he dicho en diferentes ocasiones, la palabra de Dios es exacta, es poderosa. Ni una sola de las palabras que Dios ha escrito son puestas ahí al azar. Todas esas palabras fueron escogidas exactamente. Yo, como sabes, soy traductora, soy correctora de estilo, me dedico también a corregir las traducciones, a corregir la redacción en los libros. Y para mí es muy importante que el traductor, que el escritor escoja la palabra correcta, porque para una palabra puede haber sinónimos, pero no todos los sinónimos transmiten y comunican el mensaje exacto, la idea exacta. Puede parecer que una palabra significa lo mismo que otra, sin embargo, no es así. Cada una de las palabras tiene su significado, su carga especial que lleva a una idea precisa. Para un traductor, para un corrector de estilo, para un escritor, para un editor, es muy importante escoger bien la palabra que vas a usar, porque puedes transmitir un mensaje completamente distinto con un sinónimo mal usado. Y es por eso que yo entiendo esta importancia de las palabras que escoge la Biblia. Es súper importante, es rico, es muy interesante y muy edificante escudriñar la Biblia y ponerte a pensar, detenerte en cada versículo, a ver por qué esta palabra está usada aquí, por qué no Dios usó esta palabra y por qué está esta palabra. Cuando tú analizas, cada palabra tiene un significado. Y obviamente si nos vamos a los originales, al original hebreo, al original griego que se utiliza en la Biblia, descubrimos un tesoro, descubrimos algo impresionante. Y eso es lo que buscamos hacer aquí, es escudriñar la palabra, es analizar esto. Y entonces esta serie está dirigida a aquellas personas que, como yo, están pasando por un tiempo de prueba, que están pasando por un tiempo que quizá no es fácil, que como dijimos en el capítulo anterior, los tiempos de prueba a veces duelen, cuestan, a veces pueden llegar a ser incomprensibles, confusos. Pero Dios tiene un propósito y Dios está contigo en ese tiempo de prueba. Así que vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de Éxodo 14 y vamos a explorar del versículo 1 al versículo 31. Es un poco largo, pero te pido que te quedes hasta el final de este video, porque de verdad hay mucha riqueza en la palabra. Yo hice este estudio originalmente en la versión New King James Version de la Biblia en inglés, pero te la estoy leyendo en español en la nueva traducción viviente. Si tú tienes la New King James Version, puedes ir viendo, puedes leer esta porción en la New King James, pero te la voy a leer en español en la nueva traducción viviente. Vamos a ver entonces Éxodo 14 del 1 al 31. Y te voy a leer del 1 al 4 para empezar, porque es un
un tramo muy largo. Dice, entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Que acampen allí, a lo largo de la orilla, frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en medio del desierto. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Ok, vamos otra vez de vuelta. En el versículo 3 dice, entonces el faraón pensará, Dios les da una instrucción, pero les da una instrucción para que el faraón piense esto. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en medio del desierto. En la versión King James dice, el desierto los ha encerrado. Ellos pensarán, el faraón pensará que al pueblo de Dios el desierto los había encerrado. Y esto es pura percepción. Durante el tiempo en que estás atravesando y caminando hacia tu destino, hacia tu tierra prometida, hacia esa palabra, esa promesa que Dios te dio, el enemigo quiere que tú pienses que ya estás encerrado, que ya no vas a poder ser libre, que ya no vas a cumplir tu propósito, que a Dios le falló, que a Dios se le fue de las manos, que Dios no lo vio venir, que esto, como decíamos en el episodio pasado, tomó a Dios por sorpresa y que ya todo terminó para ti. El diablo quiere que pienses eso. Y realmente, quizá con tus ojos y con tus sentidos físicos, estás viendo las situaciones, como estás viendo lo que está sucediendo y que a lo mejor por más que oras las cosas aparentemente no cambian, que todo sigue igual, que no ves un cambio, que no ves una respuesta, que no ves que el camino se esté abriendo, quizá tú puedes empezar a pensar lo mismo, que el desierto en el que estás, por el que estás atravesando, por el que estás caminando, porque si estás caminando, aunque parezca que no, el desierto por el que estás caminando ya te encerró. Pero todo esto se trata acerca de percepción, porque Dios es el que te está guiando y Dios es el que te está llevando a través de este desierto hacia el otro lado. Y hay algo muy importante aquí. Dios trajo a tu vida ya un breakthrough, un rompimiento, una respuesta. A lo mejor habías estado orando por algo durante décadas. A lo mejor habías estado creyendo por esto durante décadas y trabajando hacia eso durante décadas o durante mucho tiempo, muchos meses. Es algo muy especial, es ese llamado, es esa promesa que está tan cerca de tu corazón, como dice Salmos 37:4, deleítate en mí, yo concederé las peticiones de tu corazón, los deseos de tu corazón. A lo mejor esos eran los deseos más grandes de tu corazón y por fin llegaron y por fin se cumplieron y ¡zas! De repente ya no. De repente se rompió, de repente se esfumó, de repente pasó lo contrario de lo que Dios te había dicho, de lo que Dios te había prometido, de lo que habías estado orando, de aquello por lo que habías estado orando durante tantos años y si estuviste orando por esta cosa tan especial para ti durante décadas y de pronto ¡fum!, pasó algo y se esfumó. Y parece que el desierto te encerró. Parece, como dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, que quedaste atrapado en el desierto. Dios es el que te está llevando por este camino, por este desierto, hacia tu tierra prometida. De aquí al cumplimiento de tu promesa, o sea, no puedes volar, no puedes ser transportado mágicamente, tienes que atravesar esto. ¿Cómo vas a llegar del otro lado si no caminas hacia allá? Y el camino no es fácil, y el camino a veces duele, pero vas a llegar.
Entonces aquí el enemigo muchas veces quiere que pienses que ya todo terminó, o sea, pasó este golpe, tuviste este golpe incomprensible, confuso, repentino, te echaste para atrás, te dio miedo, porque a veces puede ser que te ofusques y te da miedo y ¡pum!, me eché para atrás. Porque lo ves muy difícil, porque ves ese cruce, lo ves muy difícil. ¿Cómo voy a llegar allí? No tengo, el enemigo te quiere hacer pensar, no tengo lo suficiente, no tengo lo necesario para llegar del otro lado. Si la gente ve quién soy yo en realidad, y empieza a descubrir quién soy yo en realidad, me va a rechazar y no voy a cumplir mi propósito, yo no tengo lo suficiente, ya pasó este golpe en mi vida. Como vamos a ver más adelante, Dios me quitó todo, o sea, me quitaron todo lo que yo pensé que era seguro en mi vida y me quedé sin nada. Ya no voy a poder pasar. Eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses, y todo se trata acerca de percepción. Pero Dios estaba aquí, Dios estaba con ellos y Él fue el que los escoltó, porque así fue, los estaba escoltando en ese camino hacia su tierra prometida. El versículo 4 dice: y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Un tiempo difícil no siempre viene del enemigo. Que a veces pensamos que esto es un ataque del diablo y a veces no lo es así. Como vimos en el episodio pasado, entramos en tiempos de prueba y en estos tiempos de prueba hay que tener cuidado, porque el enemigo, claro, quiere mantenernos atados, como estudiábamos, quiere cambiar nuestra percepción, quiere que regresemos a los patrones antiguos y quiere que nos mantengamos atorados en ese lugar sin ser liberados, sin ser hechos libres, lo cual nos va a impedir pasar del otro lado. Pero un tiempo difícil no siempre viene del diablo. Algunas veces Dios lo permite, Dios permite que pasemos por estos desiertos y por estos tiempos de prueba para mostrarnos su gloria y para exaltar su nombre en nosotros. Aquí dice que lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón, mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Él permitió que el faraón los persiguiera para mostrarles su gloria, para glorificarse a través de ese que menos pensabas, del faraón, de ese que te está persiguiendo. No estoy hablando de humanos, estoy hablando de situaciones, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, Dios permitió que el faraón los persiguiera para mostrarles su gloria, porque acuérdate que les dijo: vayan y hagan esto, acampen aquí, para que el faraón piense que el desierto los ha encerrado. En la Good News Translation dice: para mostrar mi victoria sobre el faraón y su ejército. En la Expanded Bible dice: yo derrotaré al rey y a su ejército trayendo honor a mi nombre. Estas situaciones, estas pruebas, estos momentos difíciles, estos momentos en que nos encontramos en una prueba, caminando por el desierto, pasando hacia el otro lado, lo que van a hacer, lo que van a producir es traerle honra y gloria a Dios. ¿Cómo veríamos la gloria de Dios si todo fuera fácil todo el tiempo? ¿Cómo veríamos el poder de Dios y de lo que Dios es capaz si todo es fácil, si todo es bonito? No necesita Dios mostrar su gloria en esas situaciones donde no hay problemas. ¿En dónde se necesitan las soluciones? En los lugares y en las situaciones donde hay un problema. ¿Cómo vamos a saber de lo que somos capaces de resolver un problema si no hay un problema? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios si no atravesamos por estas situaciones? Los versículos 6 y 7 dicen: entonces Faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando.
Aquí, igual que en Daniel, vemos que escogieron a los hombres más capacitados, a los hombres más fuertes, a los hombres más feroces, más agresivos, más violentos, a los mejores de su ejército, a los más capacitados. Fíjate que Jensen Franklin dice algo que está muy interesante. El nivel del ataque que estás experimentando te va a decir dos cosas. Una, cuán valioso eres para Dios en tu tarea, en tu asignación, en tu llamado. Número 2, el nivel de tu bendición que se encuentra del otro lado del desierto. Esto es súper interesante, porque a veces nos quejamos, ¿por qué el golpe es tan fuerte? Porque como decía en el episodio pasado y vamos a estudiar en los siguientes 2 episodios, hay veces que la prueba es tan fuerte que incluso vemos en la Biblia que esos grandes hombres de Dios le pidieron a Dios que los matara. Ya, acaba conmigo porque ya no puedo. ¿Te has encontrado ahí? ¿Te has encontrado diciendo a lo mejor estas cosas en este tiempo de prueba que es tan difícil, que te ha sacado gotas de sangre? ¿Te has sudado sangre porque son difíciles, porque son confusas, incomprensibles, sumamente dolorosas? ¿Te has encontrado en ese lugar donde has dicho, acabemos con todo? Acabemos con esto porque yo ya no puedo. Sin embargo, Dios ha estado ahí. Te voy a repetir estas 2 cosas que dice Jensen Franklin. El nivel de tu ataque te va a mostrar 2 cosas, te va a revelar 2 cosas. Una, cuán valioso eres para Dios en tu asignación, en tu tarea, en tu propósito, en tu ministerio. Número 2, el nivel de tu bendición que se encuentra del otro lado de este ataque. Si supiéramos, porque no lo sabemos, porque no lo podemos ver, porque nuestra vida se vive con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios y no es por vista, es por fe. Si supiéramos la bendición que se encuentra para nosotros del otro lado del ataque, pues pasaríamos muy fácil y no necesitaríamos fe. Y lo que Dios quiere de nosotros es nuestra fe, así que Él no nos va a revelar todo lo que hay, Él nos va revelando paso por paso, porque si no, no dependeríamos de Él. Nuestra humanidad es demasiado orgullosa como para depender de Dios si no lo necesitamos, así que siempre tenemos que ser dependientes de Él. Entonces Faraón escogió a los mejores carros junto con los mejores conductores que él tenía. En algún momento podemos llegar a pensar, ¿por qué a mi hermano que tiene también un llamado no le costó tanto trabajo? ¿Por qué a mí también me está costando? ¿Por qué me está costando tanto trabajo? ¿Por qué me está doliendo tanto? ¿Por qué está tardando tanto tiempo? Tu llamado es muy poderoso. El nivel de tu ataque va a revelar el nivel de tu misión y el nivel de lo que Dios quiere para ti. Los versículos 9 y 10 dicen: los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pi Hairot, frente a Baal Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Y aquí quiero resaltar primero 2 cosas. Dice que los enemigos los persiguieron con todas sus fuerzas. Dice, los persiguieron con todas sus fuerzas y los alcanzaron. O sea, ponte en sus zapatos. Estás huyendo de ese enemigo. Saliste de una tierra donde estabas siendo oprimido hacia el desierto, porque Dios dijo que te iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, donde te va a llevar a ese cumplimiento de tu llamado, de tu propósito, a caminar ahora ya por fin en tu propósito. Entonces sales, pero te está persiguiendo el enemigo con todo lo que puede, manda a sus mejores demonios, a sus demonios más feroces detrás de ti. Otra vez, como dijimos la vez pasada, con depresión, con ansiedad, con miedo, mucho miedo, temor, orfandad, abandono, rechazo, con todo lo más, no voy a decir poderoso, pero feroz que tiene. Y dice que los alcanzaron. Le estoy echando todas las ganas, estoy corriendo, estoy orando, estoy perseverando, estoy creyendo, y el enemigo me alcanzó.
dice que el enemigo los alcanza. Y más adelante dice, y entonces tuvieron mucho miedo, se llenaron de miedo, se llenaron de pánico. Aquí dice en la Nueva Traducción Viviente, se llenaron de pánico. La palabra que usa en la New King James Version es overtake, they overtook, que significa sobrepasar, adelantar, rebasar, pillar. Los alcanzaron, los tomaron ahí donde iban, allí llegaron, ahí llegó el enemigo. Durante el tiempo de prueba, e incluso estoy hablando a aquellos que están pasando por la noche oscura del alma. Aquello que le llaman la noche oscura del alma, que es muy dolorosa, que es muy difícil. Se puede sentir como que el enemigo ya te adelantó, ya te pilló, ya te rebasó en esta situación. Y la verdad es que es difícil ver dónde está Dios. He escuchado y he estado estudiando en este tiempo a varios escritores y varios profetas y varios pastores que hablan acerca de este momento de prueba y de los momentos de la noche oscura del alma, que muchas veces durante estas temporadas no escuchas a Dios, no sientes a Dios, porque Dios no está hablando. ¿Y por qué Dios no está hablando? Porque en estos tiempos una de las cosas que Dios quiere forjar y fortalecer e incrementar en nosotros es la fe, perseverancia, es esa fe de creer, de seguir creyendo aun cuando no veas, aun cuando no estés viendo lo que se está moviendo y lo que está pasando, porque Dios no deja de moverse y no está hablando Dios. Y eso lo torna más difícil. Puede seguramente sentirse como que esto le tomó a Dios por sorpresa. Que Dios no estaba viendo que el enemigo se estaba acercando, que el ejército se estaba acercando y que ya estaba a punto de atropellarlos, que ya había llegado, que Dios no estaba viendo esto. Por supuesto que Dios lo estaba viendo, pero acuérdate que fue Dios el que los llevó a este punto. Fue Dios el que los llevó a esta ubicación geográfica donde los puso y les dijo que acamparan, porque allí iba a ser que el enemigo, que el ejército del egipcio pensara que ya habían ganado, que ya iban a ganar y que ya podían tomarlos y que el desierto había encerrado al pueblo. ¿Por qué no los detuvo? ¿No te has preguntado cuando has leído esto? ¿Por qué no los detuvo? Si Dios sabía esto, ¿por qué no los detuvo? ¿Por qué el enemigo? ¿Por qué Dios no detiene a veces al enemigo en este tiempo de prueba que parece que está ganando el enemigo y a lo mejor tú le has dicho muchas veces a Dios, o sea, ¿qué onda contigo? No te veo, ¿por qué parece que el enemigo está? No permitas que el enemigo se salga con la suya. Pero Él estaba allí y Él quería mostrar su gloria, Él quería que ellos vieran su gloria. Y después dice que tuvieron pánico, ellos estaban aterrados. ¿Quién no estaría aterrado cuando el ejército más poderoso que te sometió durante tantos años está justo atrás de ti, ya te pilló, ya te sobrepasó y ya te alcanzó? Sí, tuvieron mucho miedo, es verdad, ellos tuvieron mucho miedo. Porque a veces en este tiempo de prueba no sabemos de dónde vino, no sabemos cuánto va a durar, quizás sabemos cómo va a terminar, pero no vemos realmente lo que está sucediendo para llegar a ese fin que Dios habló, que Dios prometió. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué está haciendo Dios en este momento, porque no tenemos esa habilidad a veces, a menos de que Dios lo muestre y lo revele y decida hablar, pero a veces no sabemos exactamente lo que está pasando en esa situación o con respecto a esa situación por la que estamos orando y pasando. Y a veces podemos llenarnos de miedo, el pueblo de Dios se llenó de miedo. Dice después el versículo 11, y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? O sea, si de todas formas íbamos a morir, ¿qué no nos podías enterrar allá? ¿Qué nos has hecho?
¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo de Egipto que un cadáver en el desierto. Entonces ellos vinieron con toda clase de porqués. A lo mejor en este tiempo de prueba tú te has encontrado diciéndole al Señor, o sea, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué si te obedecí? ¿Por qué si realmente te escuché? ¿Por qué si no di un solo paso sin saber lo que tú querías? ¿Por qué si te pedí permiso? ¿Por qué si? ¿Por qué? Déjame en paz. A lo mejor te has encontrado tú en este tiempo de prueba en el que, como vimos la vez pasada, el horno está siendo calentado 7 veces más y la prueba está muy dura y muy caliente el horno, y estás justo en medio de ese horno y estás justo en medio del desierto, donde parece que estás encerrado por el desierto y tienes el enemigo aquí en el hombro. Y has dicho a Dios, sabes que ya déjame en paz. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? No entiendo, ¿por qué? No estás solo. Ellos también lo hicieron porque no entendían, porque ellos no habían visto el panorama completo y porque nosotros tampoco vemos el panorama completo. Versículos 9 y 10. Bueno, lo que ellos querían, lo que Dios quería era manifestar su gloria, y lo que Dios quiere en ti es manifestar su gloria. Su gloria brilla más fuerte donde hay tinieblas más espesas. Dios tiene un propósito y su propósito es mostrar su gloria. Lo que estas temporadas de prueba, estas temporadas difíciles e incluso la temporada de la noche oscura del alma produce es un carácter más fuerte, es una fe más grande, nos permite ver la manifestación de la gloria de Dios en nosotros y a través de nosotros. Y esto nos parece como que no podía ser de otra manera, que no podía ser de una manera más fácil. Las situaciones difíciles fortalecen tu carácter y producen carácter cuando tú no tienes, producen un carácter resiliente, un carácter fuerte, un carácter invencible, un carácter y una posición desde donde tú puedes decir, yo confío en Dios. Y cuando ya estés del otro lado, yo confío en Dios y Dios fue poderoso y Dios pudo hacer y Dios me fortaleció, Dios me pasó del otro lado. Podemos leer este pasaje muy rápido, todo este pasaje, lo que vamos a ver del 1 al 31, lo podemos leer súper rápido, pero imagínate cuánto tiempo tardó, no fue rápido y no fue inmediato lo que ellos vivieron. No sabemos cuánto tiempo va a durar la prueba, no sabemos cuánto tiempo va a tardar este tiempo de prueba, esta noche del alma, hacia el cumplimiento de lo que Dios nos prometió y hacia el cumplimiento de lo que Dios nos habló. Pero llega un punto en que no podemos ir a otro lugar, en que no nos podemos retractar, en que no podemos detenernos, sino solo seguir caminando, seguir confiando, seguir perseverando, seguir creyendo, seguir empujando por aquello que Dios nos habló. Porque de un lado tenemos al Mar Rojo, que está cerrado. Hasta este punto todavía no estaba abierto el Mar Rojo y ellos no tenían idea de lo que Dios iba a hacer, ni Moisés tenía idea de que Dios le iba a dar esa instrucción. Lo único que todos sabían y lo único que podían ver, y a lo mejor lo único que tú puedes ver, es que de un lado el mar está cerrado y del otro lado tienes al ejército encima de ti, que viene a destruirte. Es el enemigo que viene a destruirte, es el enemigo de tu alma. Quiere destruirte porque quiere que tú no cumplas tu propósito.
Si hay algo que el diablo quiere es que tú no cumplas tu propósito. Y el diablo no va a ir contra aquellos que no están haciendo nada, contra aquellos que no oran, que no son poderosos. No, él quiere ir contra aquellos que sabe que son una amenaza para él. Si en este tiempo de prueba además sientes que estás siendo atacado por el enemigo, es porque eres una gran amenaza para él. Entonces ya no podían ir a ningún lado. De un lado tenían un mar cerrado, tenían un camino cerrado, del otro tenían a un ejército que estaba persiguiéndolos y que ya los había pillado, que ya los había alcanzado. Y no tenían, y nosotros no tenemos otro lugar a donde ir más que a Dios. No hay otro lugar. Llegó un momento en que a lo mejor en el pasado podíamos ir y huir y tratar de darle la vuelta a las situaciones, tratar de huir de las situaciones, pero llega un momento que ya no. Todos vamos a llegar a un momento en algún punto de nuestra vida en que no va a haber para dónde voltear en este tiempo de prueba, sino dejar que Dios haga y construya lo que quiere construir para pasar del otro lado. En el versículo 13 dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. No teman, no tengan miedo, quédense quietos. Si están viendo la amenaza, si están viendo que aparentemente las cosas no se mueven, si están viendo todo el ataque, está muy duro este tiempo de prueba, pero quédate quieto. El Señor va a pelear por ti. A menudo lo único que tenemos para sostenernos y ver nuestras oraciones respondidas o nuestra justicia llevada a cabo es una promesa de Dios, una palabra profética, algo que Dios te dio, porque además Dios es tan bueno que Él no te va a dejar tampoco solo, aunque a veces en ese tiempo de prueba no hable, porque está probando tu corazón y está probando tu carácter, como Abraham con Isaac. Cuando Dios le dijo que lo entregara, en ningún momento de ese camino vemos que Dios le habló, sino hasta que ya estaba con el cuchillo para sacrificarlo. Ahí Dios le habló. Pero a veces en ese tiempo de prueba no escuchamos a Dios. Y lo único, pero Dios es bueno y nos va guiando con su Espíritu Santo, nos va guiando. Y a lo mejor lo único que tienes para aferrarte es una palabra profética, es una promesa de Dios específica que Dios te ha hablado a ti. Y realmente eso es lo único que necesitas para sostenerte y esperar que Dios te lleve del otro lado y que Dios abra el mar y que Dios haga algo. No es fácil y puede ser lo más difícil, porque vamos a ver en la cuarta parte cómo a veces solo se queda en algo mental. Cuando nos dan esa promesa, nos remueve todo y decimos, sí, ya, solo necesitaba esto para aferrarme. Pero hay mañanas en que te despiertas con una desesperanza impresionante, con una sensación de derrota impresionante y ni siquiera a veces una palabra profética te puede levantar. Esa palabra y esa promesa específica que Dios te dio a veces no te pueden levantar. Pero es todo lo que necesitamos. Aquí aprendemos a confiar en el carácter de Dios, porque este tiempo de prueba, una de las cosas que hace es aprender y ver quién es Dios. El carácter de Dios, Él es fiel a sus promesas. Y quiero que aquí anotes para que leas después Números 23:19, Isaías 55:11 y Filipenses 1:6. Otra vez. Números 23:19, Isaías 55:11 y Filipenses 1:6. Aquí es donde practicamos fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque no estamos viendo cómo se abre el mar. Estamos en esa espera entre que el ejército nos está persiguiendo, el diablo con toda su furia, queriendo traer depresión y desesperación y todo eso, y un mar cerrado. Fiel es el que prometió, pero entonces cuando todavía no estemos viendo lo que Dios prometió y lo que Dios hace,
es cuando realmente aprendemos a practicar poner nuestros ojos en Jesús. Tú prometiste, pero si tú bajas la mirada a ver las situaciones en las que estás, que no se han movido, que no han cambiado, te desanimas y te ponchas y te caes al suelo, a la lona. Por eso no despegues tu mirada de ahí. Tú prometiste, y aunque allá abajo a lo mejor no estoy viendo, sin bajar tu mirada, aunque abajo no estoy viendo cómo están sucediendo las cosas, qué está cambiando, qué estás haciendo, qué está pasando, porque Dios siempre está haciendo algo, yo no voy a despegar mi mirada de ti. Tú eres el autor y consumador de mi fe. Fijos los ojos en Jesús, sin ver las situaciones. Cuando veas, vas a estar caminando del otro lado. En el versículo 17 dice: yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. El Señor dice otra vez, ya lo había dicho antes. En los primeros versículos que leímos, ya lo había dicho Dios, que iba a endurecer el corazón del faraón, pero Él lo repite. Si lo repite es que para Él es importante. El Señor les dice otra vez que endurecería el corazón de faraón y que los perseguiría para mostrar su gloria. Pero Dios estuvo con su pueblo todo el tiempo. Fíjate lo que dice el versículo 19. Entonces el ángel de Dios, que iba al frente del pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Lo voy a leer otra vez. Entonces el ángel de Dios, que iba frente al pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás del campamento. ¿Qué había hacia atrás? El ejército. El ángel de Jehová, el ángel de Dios, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó, estaba delante, pasó a estar detrás de ellos. ¡Wow! ¿No es protección? ¿Quién estaba atrás? El enemigo, que ya los había alcanzado, que ya los había pillado, que ya los había tomado. El ángel se fue para atrás y la columna se fue para atrás durante el tiempo de prueba o durante este tiempo de espera. Podría parecer que estás solo y que Dios no está ahí, pero necesitamos confiar que sí lo está, que sí está ahí, que Él nos está guiando y que nos está llevando hacia el pasar, para pasar hacia el otro lado de la prueba. Y dice, versículo 19b y 20. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Escucha, la nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. ¿No había dicho ya que el enemigo los había alcanzado? ¿Y te acuerdas que vimos en los primeros versículos que todo se trataba acerca de percepción? Tú puedes percibir y puedes sentir con tus sentidos naturales que ya el enemigo te tomó, que ya te venció, que ya te derrotó, que ya todo terminó. Ibas camino hacia tu llamado, ya habías tenido un rompimiento, ya habías tenido esa respuesta a lo que habías estado orando tantos años de tu vida, por fin había llegado y ¡pum! De repente sucede algo. El enemigo ya terminó conmigo, ya no voy a cumplir, Dios ya no puede hacer nada, Dios ya no se va a levantar por mí. Percepción. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube se convirtió en fuego, iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas, tu enemigo y tú, el enemigo que te está persiguiendo y que quiere impedir a toda costa que tú entres a caminar en tu llamado y al cumplimiento de tu llamado por el cual has creído y has estado orando tantos años, no se acercaron los unos a los otros toda la noche. Durante el tiempo de prueba a veces puedes sentir que te estás muriendo porque así se siente, porque es muy doloroso. La prueba es muy dura, el dolor es muy real, como hablábamos con Rosie Rivera, el dolor es muy real. La promesa parece estar muy lejos.
y la presencia de Dios puede no sentirse. Pero Dios, que está guiando este tiempo de prueba, está allí y no va a dejar que el enemigo te derribe. Él no va a dejar que el enemigo te derribe, porque para empezar tu llamado es de Dios. Él es el autor de tu llamado, Él es el autor de tu vida. Él no va a dejar que el enemigo acabe con algo que Él hizo y que Él quiere, un propósito suyo. Él no lo va a dejar así. Dice que Él estuvo entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Él se puso en medio de ellos, de modo que dice que no se acercaron los unos a los otros en toda la noche. Y no puede no sentirse así, pero Dios tiene el control. Él está allí entre ti y entre el enemigo. Él está allí en esa prueba, Él está allí en ese desierto y no le va a permitir al diablo derribarte y no le va a permitir al diablo impedir que cumplas tu propósito. Dice, para que ni uno no se acercara al otro en toda la noche, dice la versión King James. Ahora estamos llegando a un momento muy interesante. No te despegues, porque aquí vamos a entrar en lo bueno. Estás viendo Tanae Living the Word. Regresamos. Bueno, aquí estamos llegando a un punto muy interesante. El pueblo de Israel estaba entre el ejército egipcio y entre un mar que estaba cerrado. Hasta ese punto el mar todavía estaba cerrado. No había para dónde ir, no había para dónde huir, no había para dónde correr. Entonces vamos a ver el versículo 21. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar hacia tierra seca. Dios le dijo a Moisés que estirara su mano con esa vara, que estirara su mano sobre el mar, y Dios hizo que el mar se hiciera para atrás y se abriera. Pero esto es muy interesante. A ver, sucedió el breakthrough durante la noche. Dice, fíjate lo que dice. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. El Señor hizo que el mar se hiciera para atrás con un fuerte viento oriental toda esa noche. En la versión New King James Version dice que lo hizo durante toda la noche. Es decir, sucedió gradualmente. Dice, te voy a leer en inglés. The Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night. El Señor hizo que el mar se hiciera para atrás por un fuerte viento oriental durante toda la noche. Eso sucedió gradualmente y sucedió en la noche. En este momento del tiempo de prueba estamos clamando por un rompimiento, estamos clamando por el breakthrough. Y muchas veces pensamos que eso va a suceder así, de repente, y puede suceder. Y quizá haya sucedido de repente en tu vida. Sin embargo, no siempre sucede así. A lo mejor también pensamos que es de repente, pero no sabemos cuánto tiempo Dios empezó a hacer y hacer y hacer cosas para traer ese rompimiento, para traer esa respuesta, para traer esa manifestación, para traer ese breakthrough. Algunas veces los más grandes rompimientos, los más grandes breakthroughs de nuestra vida, ese examen, esa prueba final, sucede durante la noche. Y esto es un simbolismo impresionante. Cuando lo leí me fui para atrás. Durante la noche. Más adelante vamos a leer cómo el pueblo de Dios pasó el mar durante la noche.
Tú te encuentras en esa noche oscura del alma, en que crees que estás solo, en que te cuesta, en que quizá incluso has caído en depresión. Es ese tiempo en que no podemos ver más allá de hoy, porque ni siquiera quieres planear, ni siquiera quieres soñar lo que va a pasar, porque ya soñaste y de pronto recibiste este golpe y de pronto entraste en esa noche oscura del alma, en que todo parece tan oscuro y tan confuso, en que hubo un gran golpe y que ya no sabes qué pasó. Todo eso está pasando en la noche. Moisés extendió su vara y el mar se empezó a abrir, porque se abrió, vemos en la New King James Version que se abrió gradualmente durante la noche, porque Dios no lo hizo en el día donde todo el mundo podía ver, lo que iba, o sea, imagínate, se está abriendo el mar, estás en el día con el sol, puedes ver todo claramente, vas viendo que se abre el mar, pero tú ya vas viendo, ay, ya casi voy a llegar. No. Dios abrió el mar durante la noche, en el medio del mar. No estás en la playa, en Cancún, no estás en una playa turística donde hay luces, donde están las luces de los hoteles y la luz en la playa, así muy rico y romántico y de fiesta. No, estás en medio de la nada, donde no hay ni una sola luz y no puedes ver del otro lado si con trabajos ves a tu compañero en la noche. Cuando no hay nada de luz, en medio de un mar, con esas paredes de agua, no puedes ver que ya estás casi llegando del otro lado, no puedes ver que ya casi tocas tierra. Esto está increíble. Pasas este tiempo de prueba durante la noche, donde no puedes ver cuándo va a terminar, donde no puedes ver si ya estás a punto de terminar este tiempo de prueba o no, si la noche oscura del alma ya se va a terminar o no. Y quizá en este tiempo, como no podemos ver qué está pasando, cuándo va a terminar, quizás sabemos cómo va a terminar, pero no sabemos cuándo va a terminar, podemos preguntar al Señor, bueno, finalmente ya habías traído un breakthrough y luego esto sucedió, ¿por qué? ¿Por qué? Lo que a menudo no vemos es que en realidad, y de hecho estamos atravesando y estamos caminando. Y podemos quizá no verlo porque lo estamos haciendo durante la noche, estamos atravesando durante la noche, pero estamos atravesando. Te estoy diciendo a ti, a lo mejor sientes que no estás avanzando, que esta prueba ya está durando muchísimo, que hay veces que ni siquiera puedes orar, que ni siquiera puedes perseverar, que ni siquiera puedes seguir creyendo, que aún teniendo esa palabra profética de Dios, hay momentos en que solo es un dato, como lo vamos a ver en el capítulo 4, y no representa nada importante, no representa algo que te diga, sí, que eleve tu fe. Pero quiero decirte una cosa, estás atravesando, no te has detenido. Claro, como vimos en el capítulo anterior, tu responsabilidad es seguir caminando y seguir creyendo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Aun cuando no tengas fuerzas ni ganas de leer la palabra de Dios, sigue leyendo la palabra de Dios. No dejes de leer la palabra de Dios, no dejes de orar. A lo mejor no tienes palabras, solo pídele al Espíritu Santo de Dios que te dé las palabras. A veces solo tienes lágrimas, está bien, llora delante de Él. Es muy duro, sí, es muy difícil, sí. Y a veces lo único que tenemos es lágrimas. Y a veces lo único que tenemos es Dios, interpreta este dolor. Está bien, pero una cosa es segura, estás caminando y estás atravesando, no te detengas. No te detengas. En el versículo 22 dice, entonces el pueblo de Israel cruzó por medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Dice la versión King James, New King James Version, con un muro a su mano derecha y otro muro a su mano izquierda. Ellos sí estaban atravesando, sí estaban avanzando hacia el otro lado, hacia el cumplimiento de la promesa, hacia el cumplimiento de tu propósito, hacia ese ministerio por el que has creído, por el que has orado, por el que has perseverado, por el que entregaste tu vida entera. Si estás caminando.
ese breakthrough que ellos necesitaban con tanta desesperación finalmente había llegado, aunque llegó en el tiempo y en la manera que ellos no esperaban, aunque ellos pensaban que no estaban listos. Quizá tú pensaste que no estabas listo, pero sí estás. Y durante la noche ellos atravesaron. Puede ser confuso este caminar para ti, pero ten por seguro que estás caminando, estás atravesando, no estás atorado. Puede sentirse y en lo natural verse como que estás atorado, como que no estás avanzando, nada está cambiando, no estoy viendo esa respuesta que necesito esa llamada, necesito esa oferta, necesito esa respuesta, necesito esa puerta abierta y no está llegando. Va a llegar. No estás detenido, estás caminando, estás avanzando. Entonces el versículo 22 dice que ellos tenían una pared, en la King James, una pared de agua del lado derecho y una pared de agua del lado izquierdo. Entonces me puse a investigar qué significa el agua en la Biblia. Acuérdate, como te he dicho, cada palabra está en la Biblia colocada con un propósito y un significado especial. Hay que escudriñarlo, hay que descubrirlo. Ellos estaban cubiertos por agua, 2 paredes de agua. Dice, algunos significados del agua en la Biblia es limpieza y salvación, el divino poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios, liberación y transición. ¿Te suena con lo que estudiamos en el capítulo pasado acerca del número 7? Que veíamos que era liberación, que era purificación, que era plenitud, cumplimiento de promesas. Bueno, aquí el agua por la que estaban cubiertos y protegidos el pueblo de Israel es limpieza y salvación, y esto lo puedes ver en Ezequiel 36:25. El divino poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Juan 7:38 y 39, el Espíritu Santo de Dios siempre está contigo y siempre está dispuesto a hablarte, a animarte, a fortalecerte. Es hermoso, precioso y perfecto el Espíritu de Dios. Las aguas significan liberación. Realmente lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel al atravesar ese mar no solamente es que estaba siendo liberado de sus enemigos, sino que estaba pasando por un tiempo de liberación, un tiempo de limpieza y un tiempo de transición hacia el otro lado. Tú estás pasando realmente por un tiempo de transición, pero tienes que pasar por ese mar. Pero en ese mar, los egipcios seguían atrás, Los egipcios no se quedaron allá mientras ellos cruzaban esperando a ver qué pasaba o esperándolos. No, los egipcios siguieron avanzando también. El pueblo estaba avanzando, pero los egipcios también estaban avanzando. Estaban pasando por ese tiempo de transición. Los eruditos han definido al Mar Rojo como un simbolismo que representa el poder y la liberación divinos de Dios. Representa un símbolo poderoso de liberación y de libertad de las cadenas de la esclavitud. Tú no puedes pasar del otro lado atado. Como vimos la vez pasada, no puedes salir del horno atado. Lo que hace el horno de fuego es liberarte. Lo que hace atravesar por ese desierto hacia el Mar Rojo y luego atravesar el Mar Rojo es liberarte. No puedes pasar del otro lado con esas ataduras, con esas estructuras y esas fortalezas mentales que has tenido toda tu vida, porque en tu ministerio te van a estorbar. Esas fortalezas mentales y esas heridas del pasado, ese pasado tuyo del que no has sido completamente sanado y libre, te va a estorbar en tu ministerio. Por lo tanto, tienes que pasar por el desierto y tienes que pasar por el Mar Rojo. Pero en realidad, lo que se siente como una derrota, lo que se siente como un fracaso, ya fracasé, ya, acuérdate, el enemigo, ya llegué al final, ya Dios no va a cumplir, pero si Dios prometió, entonces Dios es mentiroso, entonces Dios no es poderoso para llevarme del otro lado, entonces Dios no es poderoso para cumplir su palabra. Realmente lo que está sucediendo aquí es que estás atravesando por una liberación. Y las liberaciones no son fáciles y las liberaciones cuestan
estás pasando, estás caminando hacia un tiempo de limpieza y de salvación, y que vas a poder ver el poder y la divina presencia de Dios y del Espíritu Santo. A menudo lo que el Señor está haciendo en nosotros, justo después de haber experimentado un gran breakthrough, un gran rompimiento, una gran victoria, o la victoria por la que oramos y perseveramos tantos años, la victoria, la importante. Decía T.D. Jakes que hay como exámenes mensuales, ¿no? Como en las escuelas, exámenes mensuales, exámenes en cierto tiempo, pero hay examen final. Y a lo mejor tú estás pasando por el examen final antes de entrar finalmente en tu llamado, en tu propósito, en comenzar ese ministerio que Dios te ha hablado. Lo que sucede a menudo en nuestras vidas justo después de experimentar esa gran victoria, es que entramos en un tiempo oscuro, es que entramos en un tiempo de prueba. Incluso a veces en esa noche oscura del alma. Pero realmente lo que esto está haciendo es nos está liberando de las cadenas que van a obstruir nuestro paso hacia el otro lado. Él nos está liberando, nos está limpiando y nos está preparando para entrar en nuestro llamado, para finalmente entrar por esa puerta de nuestro llamado y ser activados en ese llamado, en ese propósito, en ese ministerio. Y esto solamente puede lograrse durante la noche. El pueblo no pasó durante el día. Pon atención y vuelve a leer esto. El pueblo no pasó durante el día. Si lo puedes leer en la New King James, léelo. El pueblo no pasó durante el día. El pueblo de Dios pasó el mar durante la noche. No puedes pasar del otro lado si no lo haces durante la noche, porque en el día estás viendo. Y en el día no ejercitas tu fe, no ejerces tu fe en el día, porque estás viendo. Pero no es por vista, es por fe. Dios te pasa a través de estas pruebas en la noche, porque en la noche no ves, en la noche no hay más que confiar. En la noche, cuando atraviesas estos momentos, no tienes más que confiar. No puedes porque no ves. Solo puedes confiar en Dios y agarrarte fuerte de Dios. Pero realmente estamos pasando, sí estamos pasando. Pero después, en el versículo 24, vemos esto. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Justo antes del amanecer. Versículos 26 y 27. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, sus carros y sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, pon atención, cuando el sol comenzaba a salir, ya habíamos estado en la noche, el sol está comenzando a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Pon atención. Antes, cuando ellos estuvieron pasando, cuando ellos estuvieron durante la noche atravesando, en ningún momento hay indicación que Dios habló, que Dios les estuvo diciendo: sí, bien, ya faltan 100 metros, vamos, sí, ya faltan 100 metros. Yo me acuerdo en el primer maratón que corrí, yo ya estaba súper cansada, al final ya me dolían las piernas, no tenía calambres, pero eran unos dolores muy fuertes en las piernas, y de pronto había un señor grande, porque de verdad, ¿sabes? El poder de una porra es verdad. Cuando la gente te dice: vamos, sí puedes. Había gente a lo largo del camino, vecinos de los lugares por donde pasábamos, o gente que fue a apoyar a sus familiares en la carrera, pero apoyaba a todo mundo. Incluso había unos muchachos, era un maratón solamente de mujeres, pero había unos muchachos que iban con nosotras corriendo, y a lo largo del camino, y se veían que tú ya le ibas aflojando un poquito, iban atrás de ti: vamos, sí puedes, no sé qué, y echándote porras. De verdad, yo hasta ese momento no creía en el poder de una porra, de alguien que te aliente, y de verdad, solo eso
te hacía correr más rápido. Solo eso te daba como fuerzas en las piernas y en el cuerpo para echarle ganas otra vez. Entonces, en ese primer maratón iba yo ya casi llegando a la meta, pero yo no lo sabía, porque no puedes ver, porque no podía ver el lugar donde decía meta con el reloj. No podía ver eso, no alcanzaba a verlo. Entonces yo no sabía cuánto me quedaba y yo ya estaba muy cansada, ya le estaba aflojando un poquito porque mis piernas me estaban doliendo y había un señor, un viejito. Adelante había una muchacha casi desmayada, ya no podía, y su amiga ayudándole. Y yo cuando vi eso dije, no puede ser, me voy a caer también. Y en eso había un señor grande, un adulto mayor, y aquí estaba el papel con el chip que te dan con tu nombre. Decía mi nombre, Danae, pero yo no me acordaba que decía mi nombre. Pero en eso escucho, Danae, vamos, sí puedes, ya nada más faltan 150 metros, estás a 150 metros de la meta. Y yo, en primera, el escuchar mi nombre fue como, wow, ¿quién me habla? ¿Quién me conoce? Y que me echara porras. Y 3, que me dijera cuántos metros me faltaban de la meta. ¿Sabes qué hice? Me vinieron fuerzas y le empecé a echar todo lo que pude, a arrancar con todas mis fuerzas para llegar rapidísimo a la meta. Y llegué a la meta. Pero eso fue en el día. Pero en la noche, ahí ya tú no necesitas fe. Si Dios te dijera, ya nada más te falta un mes de prueba, nada más te falta una semana de prueba, pues ya no necesitas fe, porque entonces te confías, porque te relajas, porque dejas de meterte con Dios, porque dejas de orar, porque ya la ves segura. Pero cuando no la ves segura es en la noche, cuando no sabes que el arco de meta está a 150 metros, a un año, un mes, una semana, no lo sabes. ¿Qué necesitas? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ellos llegaron ellos pasaron en la noche y no hay indicación de que Dios les hablara y de que Dios les estuviera diciendo al pueblo, sí, ya te faltan 150 metros para atravesar del otro lado, y lo que voy a hacer, te voy a dar mi plan y te voy a decir que después de esto, cuando llegues al otro lado, le voy a decir a Moisés que vuelva a extender su vara, y entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a cerrar el mar para ahogar a los enemigos. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo ves? Nos confiaríamos. Y el pueblo se habría confiado y ya no habría confiado en Dios. Dios no habló y no les echó porras. Claro que, no vemos una indicación que Dios les haya dicho. Dios estaba ahí. Pero Dios no les dijo qué iba a hacer, no les habló. Ellos tuvieron que pasar con fe durante la noche por ese pasaje, que por cierto pasaron en seco. No habrían podido pasar si estuviera mojado. Dios es bueno y te ayuda a pasar en seco, es decir, con su palabra fortaleciéndote, con su Espíritu Santo fortaleciéndote en esa prueba. Tú pasas en seco, no estás pasando mojado, porque ahí está Dios y porque Dios te está ayudando y porque Dios te está fortaleciendo. Y si puedes caminar durante la prueba es solamente porque Dios te está ayudando. Porque si Dios no estuviera ahí no podrías ni dar un paso. Pero entonces vemos que Dios les habla y dice aquí que cuando empezaba a amanecer, ya habían atravesado y estaba amaneciendo y ya estaban terminando de pasar del otro lado, y entonces Dios habló otra vez. Durante ese tiempo de prueba, entonces, a menudo no escuchamos a Dios, pero cuando apareció la noche, Él habló y le dio instrucciones a Moisés, y el mar se cerró y ahogó a sus enemigos. Dice versículo 28, enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo de Faraón fue hundido. No sobrevivió, pon atención, no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. No sobrevivió ni uno solo de los que habían entrado para perseguir. Todos los que entraron, todos se ahogaron. Lo que quiere decir aquí es que dice, ni uno de los que entraron, a lo mejor hubo algunos que no entraron, pero estaban del otro lado, ya no podían alcanzarlos, no podían atravesar el mar, ya no podían ir
guerra perdida para ellos. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como los muros a ambos lados. Seguían las aguas. El pueblo de Israel no caminó en la orilla. Ellos no caminaron junto al mar. Regresamos a este tiempo de prueba. Igual que con Daniel y sus amigos, ellos no se quedaron afuerita del horno para que les llegara el calorcito. Ellos entraron en lo profundo de ese horno. El pueblo de Israel entró justo en medio del mar, pasó justo en medio del mar, no pasó por la orilla, no pasó junto al mar, pasó justo en medio del mar. Ni siquiera caminaron sobre el mar, pasaron dentro del mar. Y quizá tú en este momento, quizás tú estés atravesando por el mar más doloroso y más duro, por el tiempo de prueba más doloroso y más duro que has pasado hasta ahora. Puedes estar pasando por el examen final incluso. No por los exámenes mensuales, no por los exámenes bimestrales, creo que hay en las escuelas, sino por el examen final. El gran examen, la gran prueba. La prueba más difícil que vas a enfrentar en tu vida. Porque además, venciendo esta prueba, las pruebas que sigan en tu ministerio, las pruebas que sigan en tu vida, van a ser más fáciles, porque ya pasaste la gran prueba, la prueba difícil. Quizá estés pasando justo en medio del mar. Pero los hijos de Israel, el pueblo de Israel fue protegido por las paredes del mar. Una pared del lado derecho, una pared del lado izquierdo. Dios no te ha dejado solo. Lo que te va a sostener durante esta prueba, que no sabes cuánto vaya a durar, cuánto tiempo más vas a estar pasando por esta prueba, es acercarte a Jesús, el agua viva. Él es el único que puede sostenernos en medio del dolor, de la confusión, en medio del no sé qué va a pasar, no sé cuánto va a durar, en medio de lo desconocido de esta prueba. Aliméntate de su palabra, ora, adora a Dios, alaba a Dios, quédate pegado a Él, celosamente pegado a Él. El versículo 31 dice: cuando el pueblo de Israel vio el gran poder del Señor, que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Se llenaron de temor reverente. Aquí ya no era el temor que habían tenido, aquí ya no era pánico. ¿Te acuerdas que ellos cayeron en pánico? Aquí era temor reverente, era ¡wow! ¡Qué bárbaro! No pensé que fuera a ser así. El pueblo de Dios salió victorioso y venció sobre sus enemigos y pudo pasar por el mar, por el tiempo de prueba, con victoria. No veían porque pasaron durante la noche, pero confiaron. Tú no ves porque estás pasando durante la noche, porque estás caminando durante la noche oscura del alma, esa prueba grande. Vino el breakthrough y ahora vino la prueba. Ya habías tenido el breakthrough, lo tienes, no has perdido ese breakthrough. Dios lo va a hacer. Dios ahí está, porque Dios hizo ese breakthrough, esa victoria. Dios trajo esa victoria. Ahora entraste en el tiempo de prueba. Dios está ahí. Y Dios te está rodeando de un lado y del otro, de la mano derecha y de la mano izquierda, con esas paredes de agua. Liberación y salvación. El divino poder y la presencia del Espíritu Santo. Liberación, transición, libertad. Por esas cosas estás pasando. Estás siendo despojado de lo que te estorba, de lo que te va a estorbar en tu ministerio, de lo que te va a estorbar en tu matrimonio, de lo que te va a estorbar en tu familia, en el cumplimiento del propósito que Dios tiene. Dios te está liberando. No es un castigo, no se terminó. Dios no ha terminado contigo, no es tu final, no estás al final de la cuerda. Estás al principio de lo más grande de tu vida. Acuérdate de lo que decíamos de Jensen Franklin. Esta prueba, con el ataque que a veces viene detrás, lo único que
te está mostrando son 2 cosas: cuán valioso eres para Dios, el gran llamado que tiene para tu vida, y número 2, el tamaño de bendición que hay del otro lado del mar. Así que sigue perseverando. Y déjame orar por ti. Señor, yo te doy gracias por cada una de las personas que vieron este video, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo esta semana te pido que tú los fortalezcas, Dios. Es una prueba difícil. El dolor se siente a veces más real que tu presencia. La voz del enemigo y las amenazas de derrota se escuchan a veces más fuerte que tu voz. Pero yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú fortalezcas a cada una de las personas que están viendo esto, que están pasando por este tiempo de prueba, que están pasando por la noche oscura del alma. Señor, gracias porque tu palabra dice, y de esa promesa nos aferramos, que tú no nos dejas y que tú no nos abandonas, que no nos has traído hasta acá para volver atrás, que tú no nos olvidas, Dios, que tú nos sostienes y que tú nos sustentas, Señor. Y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que en este tiempo de prueba, a partir de este día, la presencia de tu Espíritu Santo se sienta tan tangiblemente en sus vidas, en la mañana, en la noche, Señor, durante sus sueños. Yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tomes dominio de sus sueños, Señor. Y declaro completamente destruido todo sueño y toda amenaza del diablo en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que el enemigo no tiene poder, y ato con la sangre de Cristo Jesús de pies, de boca y de manos todo espíritu de tormento, todo espíritu que quiera atarnos y que quiera atar a cada una de las personas que están viendo este video, que los quiera atar a sus formas del pasado, a esos espíritus que los han mantenido atados, que quisieron destruirlos desde su pasado, desde su niñez. En el nombre de Cristo Jesús declaro que en este momento sus asignaciones son rotas, son nulificadas y son quebrantadas por el poder de la sangre de Cristo. En este momento toda asignación y todo espíritu de Egipto que nos quiera mantener atados a lo pasado y que nos quiera mantener alejados del propósito y que quiera impedir que entremos en ese propósito que Dios tiene para nosotros. Todos aquellos, sus aliados afines y redes nacionales e internacionales, están atados con la sangre poderosa de mi Señor Jesucristo. No vuelven atrás y los mando a los pies de Cristo, donde han sido vencidos y serán juzgados en el nombre de Cristo Jesús. Y yo declaro liberación, declaro paz, la paz del Espíritu Santo de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora llena tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, y desato en el nombre de Cristo Jesús hambre y sed por escuchar y leer la palabra de Dios, hambre y sed por vivir en esa presencia de Dios, hambre y sed por buscar a Dios en este tiempo de prueba. Y declaro y profetizo sobre ti que en este tiempo de prueba tú vas a ser fortalecido, tú vas a ser llenado de poder, tú vas a pasar este tiempo de prueba completamente diferente y cumpliendo el propósito que Dios tiene para ti. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que esta noche oscura del alma no te va a derrotar y no te va a vencer, y el enemigo no se va a salir con la suya, porque tú estás parado en la victoria de Jesucristo. Porque si tú confesaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú estás comprado por la sangre de Cristo y tú estás bajo el pacto en la sangre de Cristo, que es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y te digo a ti, no desmayes. Dice la palabra de Dios en Santiago que no dejemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres revestido de poder, del poder del Espíritu Santo de Dios, para no desmayar, sino seguir prevaleciendo y seguir perseverando y seguir presionando y seguir creyendo y seguir orando. Y tú vas a pasar del otro lado fortalecido y vas a ir atrás y levantar a los demás, levantar a otros y animar a otros, y tú vas a llegar al cumplimiento que Dios tiene para ti, con las personas que Dios tiene para cumplir junto contigo ese propósito. Gracias por ver este video. Te pido que le des like, que te suscribas y que compartas este video con aquellos que tú sabes que necesitan escuchar esta palabra. Espero que haya sido de bendición para ti. Padre.